El mensaje de mamá llegó a las 6:12 de la mañana de un domingo. No te presentes. Sin signo de exclamación. Sin emoji. Solo 2 palabras flotando en el vacío. A las 6:27 ya estaba yo en los escalones de piedra de la parroquia de San Lorenzo. En Valleverde. Observando los nudillos en carne viva de la mano derecha de mi padrastro mientras terminaba sus oraciones. Él es el presidente de finanzas de Grupo Horizonte. El hombre que maneja todas las donaciones millonarias de la empresa a esta parroquia. No hice caso al mensaje y por eso todo empezó. Me llamo Lucía Herrera. Tengo 32 años y trabajo como especialista en cumplimiento normativo en Grupo Horizonte. Mi trabajo consiste en desenterrar la verdad escondida entre hojas de cálculo y brechas de política. Hoy la verdad no está en ningún documento. Me espera aquí. En los escalones de una iglesia. El mensaje llega a las 6:12. La vibración del móvil en la mesilla de noche es un zumbido bajo y enfadado contra la madera. El único sonido en mi piso silencioso. Bajo la luz gris del amanecer. La pantalla se ilumina con el mensaje de mi madre. No te presentes. Eso es todo. Sin puntuación que suavice la orden. Sin emoji que finja cariño. Solo 2 palabras secas y absolutas. Seguidas de un cursor parpadeando en el vacío. Parece menos un mensaje y más una sirena de alarma reducida a su señal más fría y esencial. Pulso llamar. Mi pulgar está firme. En contraste total con el nudo helado que se me forma en el estómago. El teléfono del otro lado suena una vez. 2. 3. Y luego cae en el olvido automático del buzón de voz. No llega al final. Es un rechazo deliberado. Un pulgar que silencia la pantalla. Su pulgar. No necesito verlo para saberlo. Saco las piernas de la cama. Soy especialista en patrones. Y este es un patrón que conozco mejor que cualquier libro mayor financiero, el patrón del silencio. El patrón del control. A las 6:27 ya estoy allí. El aire de Valleverde es cortante. Con el frío residual de la noche otoñal. Y lleva el olor húmedo de hojas mojadas y humo de chimeneas. La campana de San Lorenzo comienza a tañer para la misa de las 7. Cada golpe metálico corta el silencio matutino con autoridad solemne. Una fina capa casi invisible de musgo verde se agarra a las juntas entre los bloques de piedra caliza de los escalones, haciéndolos parecer antiguos y cansados. El vapor sube desde el borde del vaso de papel barato del café que sostengo en la mano. Un escudo pequeño e insuficiente contra el frío que se me mete en los huesos. No he venido a rezar. He venido a confirmar. Estoy al pie de los 3 anchos escalones. Como un centinela en las puertas de un lugar que promete refugio pero que tantas veces solo ofrece secretos. La puerta lateral chirría al abrirse. La reservada para el consejo parroquial y sus benefactores más distinguidos. Enrique Morales sale. Enmarcado un instante por la luz cálida del interior antes de que la pesada puerta de roble se cierre tras él. Está impecable con su chaleco gris carbón a medida y pantalones planchados. La imagen misma de la virtud cívica y el poder corporativo. Se alisa la parte delantera del chaleco. Un gesto de satisfacción consigo mismo. Y entonces lo veo. El detalle que destroza toda la composición. Su mano derecha. La que firma cheques de 6 cifras y da palmadas en la espalda a concejales. Está destrozada. Los nudillos raspados en carne viva. Una constelación de abrasiones rojas furiosas con una pequeña mancha más oscura de sangre seca pegada al borde del dedo índice. Me ve. Su paso. Tan seguro y decidido un segundo antes. Vacila medio latido. Es una duda casi imperceptible. Del tipo que estoy entrenada para detectar, el parpadeo de una anomalía en un registro limpio.
Luego la máscara se coloca perfectamente. Una sonrisa se extiende por sus labios. Pero es fina y sin sangre. Solo un estiramiento de piel que no llega ni cerca de los ojos. Es su sonrisa de sala de juntas. La que precede a una absorción hostil. ¿No recibiste el mensaje? ¿Cariño? Las palabras flotan en el aire frío entre nosotros. Cada una piedra pulida de condescendencia. La forma en que dice, cariño, no es un cariño. Es un hierro de marcar. Un golpecito verbal en la cabeza para recordarme mi lugar. Baja un escalón hacia mí. Acortando la distancia. Imponiendo su presencia. No respondo. Solo lo miro. Dejando que mi silencio se convierta en la pregunta que él se ve obligado a contestar. Sigo el sutil cambio en su postura. Como se le tensan ligeramente los hombros bajo la lana cara. Esperaba lágrimas o gritos o una retirada. No esperaba este escrutinio silencioso e inamovible. Al acercarse. Su olor me precede. Es una mezcla discordante familiar que asocio con cada evento de responsabilidad social de Grupo Horizonte. Una colonia afilada de sándalo y bergamota. Cara y agresiva. Superpuesta al leve olor acre de lejía industrial. Es el olor de los productos de limpieza de la iglesia. El olor de borrar manchas. Es el aroma de la piedad fingida y la corrupción desinfectada. Un perfume que siempre parece pegársele cuando sale de este lugar. De reuniones sobre Dios y dinero. Es el olor de mis domingos de infancia después de que él se mudara. Un olor que siempre anunciaba una tarde larga y tensa. Mi mirada se desliza más allá de él hacia los paneles de vidrio esmerilado de la puerta que acaba de dejar. Durante un segundo. Una silueta se define en la luz borrosa. Es ella. Mi madre. Es una figura de acuarela. Rasgos indefinidos. Pero reconozco la línea de sus hombros. Un chal azul oscuro subido alto. Ocultando la mitad inferior de su cara como si se protegiera de un frío que no hay en el aire. Sus ojos se encuentran con los míos un instante fugaz y desesperado a través del cristal distorsionado. Es una mirada de puro miedo primitivo. Luego. Tan rápido como apareció. Desaparece. Fundiéndose de nuevo en las sombras del vestíbulo. La imagen se me graba en la mente. Una presa mirando a través de los barrotes de su jaula. Esa mirada robada me dice todo lo que el mensaje no dijo. Vuelvo la atención a él. Mi voz es baja y firme. Despojada de toda emoción. Es la voz que uso cuando interrogo a ejecutivos sobre cuentas fuera de balance. Ella lo envió por ti. ¿Verdad? La pregunta es un escalpelo dirigido exactamente al punto de infección. Ni siquiera parpadea. Mantiene su sonrisa fina. Máscara de preocupación paternal. Lucía, suspira. Con la voz chorreando falsa decepción. Tu madre tiene una imaginación muy viva. Ya sabes cómo se pone. La respuesta clásica. La primera herramienta del maltratador, gaslighting. Lo dice con tanta calma y práctica que está claro que ha usado esa frase antes. Está diseñada para convertirme en la inestable. En la hija histérica. Cree en su propia actuación. No discuto. Discutir es perder el aliento. En cambio, actúo. Paso el vaso de café a la mano izquierda y saco el móvil del bolsillo del abrigo. Mis movimientos son fluidos y económicos. Antes de que pueda procesar mi intención. Inclino el teléfono hacia la repisa de piedra junto a la puerta. Allí. Manchada en la caliza gris. Hay una única raya rojo-marrón oscuro. Pequeña. Casi imperceptible si no la buscas. Una huella dactilar sangrienta borrada apresuradamente. Toco la pantalla.
La cámara enfoca y el sonido del obturador digital resuena anormalmente fuerte en el silencio dominical. Su reacción es instantánea. La mano de los nudillos en carne viva sale disparada y tapa mi teléfono. Sus dedos presionan los míos. El gesto no es un golpe. Pero es un acto de dominio físico. Un recordatorio de su fuerza. De su capacidad para controlarme. No conviertas una casa de Dios en una escena del crimen, susurra. Su voz es un siseo bajo y amenazante. La amarga hipocresía de la frase queda flotando en el aire. Tan espesa que casi puedo saborearla. Se acerca más. Su colonia ahora abrumadora. Esto es un asunto familiar. No vas a avergonzar a tu madre. Un sonido pesado detrás de nosotros le hace retroceder. Un viejo sacristán. Un hombre de cara profundamente arrugada y espalda encorvada que habla de décadas de servicio. Está sujetando abierta una de las enormes puertas principales. Nos mira. Sus ojos recogen la escena, la mano de Enrique sobre la mía. La proximidad. La tensión que crepita entre nosotros como electricidad estática. Su mirada es primero de curiosidad leve. La que se reserva a cualquier pequeña perturbación. Luego sus ojos bajan. Ven la cinta que cuelga de mi cuello. La punta asomando por el cuello del abrigo. Ve el logo azul y plata de Grupo Horizonte en mi identificación. Su expresión cambia al instante. La curiosidad se endurece en algo más, una cautela guardada. Sabe que Enrique Morales es el presidente de finanzas de la empresa. La fuente de las generosas donaciones de la parroquia. Ahora me ve no como hija, sino como empleada de Horizonte. Entiende que esto no es solo una disputa doméstica. Es un asunto de empresa. Sus ojos se apartan y se ocupa de la puerta. De repente muy interesado en una bisagra. Ha visto suficiente para saber que no debe ver nada. Es mi señal. Retiro suavemente pero con firmeza mi mano de debajo de la de Enrique. No corro. No aparto la mirada. Mantengo su mirada un largo segundo desafiante. Luego me giro y doy 3 pasos deliberados bajando los escalones. Alejándome de la iglesia. Alejándome de él. El movimiento está calculado. No es una retirada. Es un reposicionamiento. Es la distancia justa para demostrarle que no estoy intimidada. Que su presencia física no me controla. Pero hay una segunda razón. Más importante. Me coloca en el rango óptimo. Justo por encima de 5 metros. Lo bastante cerca para que el pequeño grabador de voz digital de alta fidelidad escondido en el bolsillo interior de mi abrigo capte perfectamente todo. Captará su respiración agitada. El roce de su ropa y cada susurro amenazante que pronuncie. Soy especialista en cumplimiento. No trato con imaginación. Trato con pruebas. Y la grabación ya ha empezado. Grupo Horizonte opera desde una torre de 30 plantas de acero y cristal ahumado que atraviesa el cielo de Madrid. Su eslogan oficial grabado en el mármol del vestíbulo es, beneficio con conciencia. Los informes anuales de la empresa son obras de arte brillantes llenas de fotos de empleados sonrientes plantando árboles y patrocinando centros juveniles. Grupo Horizonte es un pilar de la comunidad. Un gigante benevolente. Ese es el registro público. La verdad. Como siempre. No está en el registro público. Está en los detalles que el público nunca debe ver. Entré en el departamento de cumplimiento hace 5 años. Con 27. Entonces creía en el sistema. Creía que las reglas existían para crear justicia. Mi superior directo es Pablo Torres. Vicepresidente de Finanzas. Es un hombre de cara permanentemente enrojecida por las partidas de golf 2 veces por semana con su amigo Enrique Morales. Pablo es el hombre de Enrique.
Tiene una risa atronadora que usa para llenar cualquier silencio en las reuniones. Y su despacho está decorado con fotos enmarcadas de él y Enrique en el campo de golf. Brazos sobre los hombros. Celebrando victorias. Me contrató porque era lista y... pensó. Lo bastante ingenua para seguir órdenes sin mirar demasiado de cerca lo que implicaban. Durante 4 años tuvo razón. El Fondo Comunitario de San Lorenzo es una de las iniciativas benéficas estrella de Grupo Horizonte. Sobre el papel es un modelo de filantropía corporativa. Yo misma he revisado los expedientes. La documentación es impecable. Grandes sumas se transfieren trimestralmente al fondo. A cambio, la parroquia presenta facturas meticulosas. Hay recibos de limpieza profunda profesional. De repintado del salón parroquial. De reparación del órgano histórico de la iglesia. Cada euro está contabilizado. Cada orden de compra está firmada. Cada factura está sellada. Pagada. El rastro de papel es una fortaleza prístina e impenetrable. Está diseñado para resistir una auditoría. Está diseñado para parecer conciencia. Mi madre, Isabel, es la tesorera voluntaria de San Lorenzo. Una contable jubilada. Encuentra propósito en equilibrar los libros de la parroquia. Lleva 3 años en el cargo. Desde que Enrique sugirió que sería una buena forma de que se mantuviera activa. Ese puesto la coloca en el corazón de la fortaleza. Ella es quien recibe las ayudas de Grupo Horizonte. Ella es quien archiva las facturas de los proveedores. Es el punto de contacto. La interfaz entre la conciencia corporativa y las necesidades de la Iglesia. Es testigo. Lo sepa o no. Y su proximidad a la verdad es una responsabilidad que solo ahora empiezo a comprender. El ambiente dentro de la torre de Grupo Horizonte está a mundos de distancia de su imagen benéfica. Es un infierno silencioso de agresividad pasiva y explotación sistémica. Las horas extra no se pagan. Se esperan de los jugadores de equipo. Los indicadores clave de rendimiento no se asignan. Se ofrecen voluntariamente en reuniones de equipo donde negarse es suicidio profesional. Los planes de mejora de rendimiento. Los temidos PIP. No son herramientas de desarrollo. Son armas. Son el aviso de 30 días antes del despido. Un rastro documentado de incompetencia fabricada que Recursos Humanos puede usar para negar indemnización. El término oficial para este ambiente. Acuñado en un memorando de toda la empresa de Recursos Humanos. Es cultura de responsabilidad. La frase se repite en cada reunión. Un mantra para justificar el látigo. 2 veces en los últimos 18 meses he solicitado permiso de emergencia familiar. La primera vez fue hace 1 año. La razón, mi madre se había caído por las escaleras y tenía una conmoción. La segunda vez fue hace 6 meses. La razón, mi madre se había resbalado en un suelo mojado de la iglesia y se había fracturado la muñeca. Las 2 veces presenté la solicitud a Pablo Torres. Las 2 veces me la denegó. Se sentaba al otro lado de su amplio escritorio de caoba, exudando una simpatía ensayada. La razón de la denegación era la misma en ambas ocasiones. Lo siento. Lucía, decía, juntando los dedos. Es un momento crítico para nosotros. Estamos en las fases finales del cierre del ciclo de donaciones del tercer trimestre. Lo hacía sonar como si la caridad de la empresa fuera tan vital que superaba cualquier crisis personal. Las donaciones tenían que procesarse. La conciencia tenía que ser rentable. No vi el patrón entonces. Solo vi la denegación. Solo sentí el muro frío y duro de la máquina corporativa. El primer hilo apareció un martes por la noche hace 3 meses. Estaba trabajando hasta tarde.
haciendo una auditoría rutinaria de pagos a proveedores externos. Los ojos me lloraban por las luces fluorescentes y las interminables filas de datos en la pantalla. Una solicitud de transferencia bancaria me llamó la atención. Era una anomalía. El proveedor se llamaba Servicios Farolito. La dirección estaba fuera de Madrid. La nota de la orden de compra era vaga: reparación de etapa de limpieza. Grupo Horizonte se enorgullece de usar proveedores locales para sus proyectos comunitarios. Un servicio de limpieza de fuera de Madrid para una iglesia local no tenía sentido. Era una cosa pequeña. Una mínima desviación del protocolo. Pero bastaba. Era una grieta en la muralla de la fortaleza. Me recosté en la silla. El nombre resonaba en mi mente. Farolito. Era un nombre extraño. Casi caprichoso para un servicio de limpieza. Y entonces un recuerdo surgió. Frío y afilado. Era niña. Sentada en el regazo de mi abuelo. Él le contaba a mi madre una historia de su propia infancia sobre cómo ella solía llevar una pequeña farola de hojalata por el patio al anochecer. Sin querer que el día terminara. Eras mi farolito, le decía él, con la voz cargada de cariño. Enrique estaba allí. Había oído la historia. Conocía el apodo que mi abuelo le ponía a mi madre. Una coincidencia. Eso me dije al principio. Tenía que serlo. Pero la explicación parecía demasiado limpia. Demasiado perfecta. Era el tipo de detalle que usaría un hombre arrogante. Una broma secreta escondida en un libro mayor corporativo. Una burla disfrazada de transacción. Al día siguiente saqué el historial completo de transacciones de Servicios Farolito. La coincidencia se convirtió en un patrón claro e innegable. La empresa no emitía facturas grandes únicas. En cambio recibía una serie de pagos más pequeños. Todos agrupados alrededor del final de cada trimestre fiscal. Las cantidades siempre eran distintas. Pero extrañamente similares: 4.997 euros. 4.985 euros. 4.991 euros. Nunca superaban un umbral concreto. En Grupo Horizonte cualquier gasto de 5.000 euros o más requiere una capa adicional de aprobación del Comité de Finanzas. Esos pagos estaban estructurados deliberadamente para quedarse justo por debajo de esa línea. Esto no era coincidencia. Era estructuración. Una técnica clásica para eludir la supervisión y ocultar el movimiento de fondos. Esto era fraude. Esa misma tarde. Al llegar a casa, creé una nueva carpeta en un disco duro externo encriptado. Estaba aislada de la red de Grupo Horizonte. Completamente offline. Dentro creé mi primer archivo, una copia segura del registro de transacciones de Servicios Farolito. Guardé una captura de pantalla de la dirección fuera de Madrid. Documenté las fechas de mis solicitudes de permiso rechazadas y las crucé con las fechas de los pagos más grandes al proveedor fantasma. Llamé a la carpeta maestra, Pasos. El nombre era una promesa a mí misma. Era un recordatorio del musgo en la piedra. De la sangre. Del lugar donde las mentiras corporativas y la violencia doméstica convergían. Era un recordatorio de que cada caso, cada investigación, cada camino hacia la verdad comienza con un solo paso. Y yo acababa de dar el mío. La prueba es un documento médico de la clínica comunitaria de Valleverde fechado 6 meses antes. El nombre de la paciente. Según la paciente, es Isabel Herrera. El motivo de la visita. Según la paciente, es una lesión por resbalón y caída mientras fregaba el suelo de la iglesia. Las notas del médico, sin embargo, cuentan otra historia. Están escritas con letra objetiva y cortante.
Paciente presenta equimosis y edema significativos en la cara dorsal y aspectos de la muñeca izquierda. El patrón de contusión. Una discoloración circular distinta con petequias concentradas. Es consistente con una acción de agarre o sujeción forzada. No con un impacto típico de caída. Un hematoma documentado en frío latín clínico. Obtuve una copia a través del portal de paciente online de mi madre usando una contraseña que le configuré hace años para ayudarla a gestionar citas. Un hematoma es un dato. La prueba B es un registro financiero del Fondo Parroquial de San Lorenzo fechado la misma semana que la visita a la clínica. El registro muestra una adquisición importante, nuevas alfombras para el pasillo del centro parroquial por un coste total de 14.991 euros. Ese único gasto no se pagó con un solo cheque. Se procesó como 3 órdenes de compra separadas. Cada una por 4.997 euros. Cada orden se dirigió al mismo proveedor. Servicios Farolito, 3 papeles. 3 transacciones distintas. Todas diseñadas para quedarse por debajo del umbral de 5.000 euros que requiere revisión obligatoria del comité. La tinta en el libro mayor es el dato que se correlaciona con el hematoma. Una mancha en la piel. Otra en los libros. Las dos cuentan una historia de violencia. Una física. Otra financiera. Profundicé en las copias en papel de las órdenes de compra. Que encontré mal archivadas en una caja de archivo en el sótano de la iglesia durante un día de voluntariado. La firma en la línea de «recibido» de las 3 facturas es la misma. Es un trazo afilado y arrogante, E. Morales. Junto a su firma. En la casilla, función. Ha escrito, representante patrocinador. Un representante patrocinador no firma la recepción de bienes. La firma el receptor. El gerente parroquial. El sacerdote. El papel del patrocinador es proporcionar los fondos. No confirmar la entrega de los artículos que esos fondos han comprado. Que él firme este documento es una flagrante violación del protocolo contable más básico. Es un acto de suprema confianza. La creencia de que nadie sería lo bastante audaz para comprobar la tinta. La siguiente pieza de evidencia vino de una fuente de solidaridad silenciosa. El viejo sacristán. El que nos vio en los escalones. Quedó conmigo para tomar café. No dijo nada sobre aquella mañana. Pero al irse empujó un pequeño pendrive sin etiqueta sobre la mesa. La cámara que cubre el callejón de atrás a veces falla, dijo. Pero su memoria es buena. La grabación estaba fechada la noche de la caída de mi madre. A las 9:41 aparece una figura borrosa que se resuelve en Enrique Morales en la entrada trasera de la oficina parroquial. No usa llave. Espera. La puerta se abre. Entra. Cruzo el sello horario con los registros del móvil de mi madre. A los que tengo acceso como parte del plan familiar. A las 9:40 la señal del teléfono de mi madre cesó. No volvió a conectar con una antena durante 42 minutos. La grabación muestra a Enrique saliendo por la misma puerta a las 10:23. 2 minutos después. A las 10:25. El teléfono de mi madre se encendió de nuevo. Un vacío de 42 minutos en el registro digital. Coincidiendo perfectamente con su visita extraoficial. El vínculo entre la empresa fantasma y el despacho de Enrique se volvió concreto un jueves por la noche. Todas las facturas de servicios Farolito eran PDF. Probablemente escaneadas y enviadas por correo a mi madre para sus archivos. Los documentos digitales contienen metadatos. Y en las propiedades de archivo de una factura encontré lo que buscaba. Un ID de máquina del dispositivo que creó el escaneo. Todas las impresoras, escáneres y copiadoras de la red de Grupo Horizonte están catalogadas en una base de datos de activos de Tialaqueyo. Como especialista en cumplimiento. Tengo acceso. Ejecuté el ID.
El resultado llegó en segundos. El dispositivo era un Xerox Altinc C870. Su ubicación asignada era la planta 18. La planta ejecutiva. Era la unidad multifunción compartida situada en un hueco a menos de 6 metros de la puerta del despacho de Enrique Morales. La tinta que creó las facturas falsas provenía de su territorio. Con la evidencia recopilada en mi carpeta, pasos. Hice mi movimiento. Fue una sonda calculada diseñada para probar la reacción del sistema. Envié un correo electrónico simple desde mi cuenta de trabajo dirigido a la bandeja de entrada general del Departamento de Finanzas. El asunto: consulta sobre protocolo de proveedores. El mensaje era breve y profesional. Buenos días. ¿Podrían indicarme el procedimiento documentado para verificar y aprobar nuevos proveedores de servicios con dirección fuera de Madrid? Estoy actualizando algunos archivos de cumplimiento y quiero asegurarme de que mis registros estén completos. Gracias. No mencioné Farolito. No mencioné San Lorenzo. La respuesta no fue un correo. En menos de 10 minutos apareció una invitación de calendario. Era de la secretaria ejecutiva de Pablo Torres. Asunto: revisión de rendimiento. Era para las 9 de la mañana del lunes siguiente. Una pregunta sobre un protocolo genérico había activado una revisión de rendimiento personal con el vicepresidente de Finanzas. La alarma se había disparado. El lunes por la mañana me senté frente a Pablo Torres en su despacho de esquina. Las fotos de él y Enrique en el campo de golf parecían burlarse de mí desde la credenza. El habitual boom de Pablo había desaparecido, reemplazado por una máscara de grave decepción. Lucía, empezó, inclinándose hacia adelante. Los codos en el escritorio pulido. Tenemos algunas preocupaciones. Parece que estás sobrepasando tu rol. Habló de sinergia de equipo. De respetar flujos de trabajo establecidos. De la importancia de no crear fricciones innecesarias. Nunca mencionó mi correo. Pero su fantasma flotaba en el aire entre nosotros. Luego deslizó una carpeta sobre el escritorio. Encima había un solo documento: un plan de mejora de rendimiento. Estaba preescrito. Lleno de jerga corporativa vaga sobre mi falta de enfoque en las tareas principales y mi cuestionamiento disruptivo de procesos establecidos. Los campos de fecha estaban en blanco. Era un arma cargada. Cogí el bolígrafo de su escritorio. Miré el PIP y luego a él. Su expresión era de certeza arrogante. Creía que había ganado. No dije nada. Simplemente firmé mi nombre en la línea reconociendo la recepción del documento. Luego, de mi propia carpeta, saqué una sola hoja de papel. La deslicé sobre el escritorio hacia él, colocándola directamente encima del PIP. Era una impresión de las 3 órdenes de compra de las alfombras del pasillo. Los 3 pagos de 4.997 euros. La firma de Enrique era claramente visible en cada una. Vi los ojos de Pablo recorrer la página. La arrogancia se evaporó. El color abandonó su cara enrojecida. Levantó la mirada hacia mí y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Había esperado que una subordinada se derrumbara. No estaba preparado para una especialista en cumplimiento que había traído su propia documentación. Mientras el silencio en la habitación se estiraba. Mi móvil, que había colocado boca abajo en la esquina del escritorio, vibró. La pantalla permaneció oscura. Pero supe de quién era. Un mensaje de mi madre. No necesité leerlo para saber qué decía. Era otra advertencia. Otra súplica. No mires más. ¿Hija? ¿El mensaje? Cuando lo comprobé después. Era exactamente ese. Sin puntuación. Las palabras apresuradas de alguien que teme ser escuchado.
La presión que yo estaba ejerciendo en ese despacho se sentía en la casa de mi madre. Miré del terror en la cara de Pablo al móvil silencioso vibrando con el miedo de mi madre. Y en ese momento, los últimos vestigios de mi fe en su sistema se quemaron. Ellos tenían sus reglas, el PIB, la intimidación, las amenazas veladas en lenguaje corporativo. Ahora yo usaría las mías. Alargué la mano y silencié la pantalla de mi móvil de trabajo. Con la otra mano bajo el escritorio. Toqué 2 veces mi móvil personal, activando la aplicación de grabación de audio en vivo que había preparado esa mañana. El juego había sido de susurros y sombras. Ahora sería cuestión de registro. Por primera vez, estaba lista para jugar según sus reglas. La única regla que importaba. Gana quien tenga la mejor evidencia. La reunión se convoca en la sala de conferencias 3B. Una caja sin alma de paredes de cristal en la planta de recursos humanos. La llaman conversación segura. Un término del léxico corporativo diseñado para significar exactamente lo contrario. La sala está fría. El aire estéril y sobrefiltrado. Estoy sentada a un lado de una larga mesa de laminado pulido. Al otro lado están ellos 3. Un tribunal dispuesto en línea recta e intimidante. A la izquierda está Laura, la jefa de recursos humanos. Una mujer con casco de pelo lacado y una sonrisa que es un triunfo del control muscular sobre la emoción genuina. En el centro está Pablo Torres. Cara pálida y tensa. La bonomía forzada de nuestra última reunión completamente desaparecida. A la derecha hay un hombre que no conozco. Presentado solo como Arturo del Consejo Legal. Cara impasible. Manos cruzadas pulcramente sobre un bloc amarillo. No está aquí para mediar. Está aquí para presenciar y registrar. Yo soy el único punto del orden del día. Laura comienza. Su voz un monótono suave y practicado. Lucía. Gracias por venir. Te hemos pedido que vengas para hablar de algunos informes preocupantes sobre tu conducta reciente. En concreto, un incidente que ocurrió el domingo pasado por la mañana. Hace una pausa, dejando que el peso de las acusaciones se asiente. Se nos ha informado de que participaste en un comportamiento disruptivo en la propiedad de la parroquia de San Lorenzo. Un socio comunitario valioso de Grupo Horizonte. El informe indica que estabas tomando fotografías de las instalaciones sin autorización. Empiezan por los escalones de la iglesia. Creen que es mi punto más débil. Un estallido emocional que pueden enmarcar como acoso poco profesional. Mantengo la postura relajada. Las manos calmadas sobre la mesa delante de mí. La propiedad en cuestión eran los escalones públicos de la iglesia. Accesibles a cualquier miembro de la comunidad, digo. Voz nivelada y sin inflexión. Estaba en una vía pública. Luego meto la mano en el bolsillo del abrigo y saco el pequeño grabador de voz digital plateado. Lo coloco en la mesa entre nosotros. No lo enciendo. Ya está grabando. El acto de colocarlo allí es la declaración. Pulso el pequeño botón rojo para que la luz de grabación brille. Un solo ojo acusador. Por motivos de exactitud y transparencia. Grabaré esta conversación segura. El cambio en el ambiente de la sala es palpable. Arturo. El abogado. Se tensa casi imperceptiblemente. La sonrisa de Laura vacila una fracción de segundo. La mandíbula de Pablo se aprieta. El guión ha cambiado. Estaban preparados para una empleada emocional y defensiva. No para una que venía con sus propias actas. Laura se aclara la garganta. La laca suave agrietándose un poco. Baja la voz. Inclinándose hacia adelante como si ahora fuéramos aliadas en una negociación delicada. Lucía. Mira.
Entendemos que las cosas pueden complicarse con la familia. Con Enrique. Grupo Horizonte te valora. Queremos encontrar una solución amistosa que funcione para todos. Con ese fin, la empresa está preparada para ofrecerte un paquete de apoyo generoso, 8 semanas de salario. Una referencia positiva. Y podemos renunciar al periodo de preaviso habitual. Puedes salir con una pizarra limpia en 48 horas. Todo lo que requerimos es tu firma en un acuerdo de confidencialidad estándar. Esta es la segunda etapa de su estrategia, la compra. Asumen que mi objetivo es un acuerdo en efectivo. Creen que pueden comprar mi silencio. Creen que mis principios tienen un precio. Y lo han calculado en 8 semanas de sueldo. Dejó que la oferta flote en el aire helado un largo momento, permitiendo que el insulto se registre plenamente. Luego me inclino hacia adelante, imitando su postura. Mi voz es tranquila, pero corta el silencio de la sala como un fragmento de vidrio. Laura. Tengo una pregunta sobre este NA estándar. ¿Contiene una cláusula que supere la ley de protección a los informantes de corrupción en España? Concretamente, las disposiciones sobre protección a denunciantes en casos de fraude financiero documentado. Y ofrece indemnidad por la malversación de fondos benéficos canalizados a través de una sociedad pantalla para eludir los umbrales de auditoría interna. La sala se queda completamente quieta. Es un silencio tan profundo que puedo oír el leve zumbido de las luces fluorescentes encima. La boca de Laura está ligeramente abierta. Las palabras ensayadas de su siguiente respuesta muertas en sus labios. Arturo. El abogado. Finalmente se mueve. Coge su bolígrafo. No para escribir, sino para sostenerlo. Con los nudillos blancos. Ya no es un observador imparcial. Es el abogado defensor en un caso que acaba de abrirse. He tomado su queja de recursos humanos y la he convertido en un delito federal. Pablo es quien rompe el silencio. Empuja su silla hacia atrás con un chirrido raspante. ¿No lo entiendes? Lucía, escupe. La voz cruda con una mezcla de furia y pánico. Esto no es un juego que juegas con hojas de cálculo. No tienes idea de los grandes juegos que juegan los adultos. Intenta menospreciarme. Pintarme como una niña ingenua que se adentra en un mundo de dinámicas de poder complejas que no puede comprender. Es el último recurso de un hombre que ha perdido el control de la narrativa. No respondo a su condescendencia. En cambio, meto la mano en la carpeta de nuevo. Deslizo 2 documentos sobre la mesa. Se detienen directamente delante de Arturo. El primero es una impresión de la base de datos de activos de ti. Una sola línea que muestra el número de ID de la máquina Xerox. Su modelo y su ubicación asignada en la planta 18. El segundo es la lista de todas las órdenes de compra pagadas a Servicios Farolito en los últimos 2 años con las cantidades y fechas resaltadas. Esto no es un gran juego, digo. Mi voz todavía tranquila. Mi mirada fija en Arturo. Esto es un recibo de ID de máquina que sitúa la creación de facturas falsas a menos de 6 metros del despacho de Enrique Morales. Y esto es una lista de pagos estructurados diseñados para defraudar a la empresa y a sus accionistas. No es complicado. Es evidencia. El abogado del consejo coge los documentos. Los lee una vez. Luego una segunda. No levanta la mirada. La sala es ahora suya. Laura y Pablo lo miran, esperando su siguiente movimiento. La estrategia de recursos humanos ha fallado. La estrategia de soborno ha fallado. Ahora es el turno de la estrategia legal. Arturo coloca los documentos con cuidado, alineando sus bordes con el borde de su blog. Me mira. Los ojos fríos y analíticos. Señorita Herrera, dice.
Su voz la primera calmada que oigo de su lado de la mesa. Dadas las graves y no fundamentadas acusaciones que está haciendo y la clara animosidad personal involucrada. La empresa tiene un deber de cuidado no solo hacia sus ejecutivos sino también hacia usted. Francamente, parece estar bajo una gran cantidad de estrés. Creemos que es en el mejor interés de su salud y bienestar que se tome un tiempo fuera de la oficina. Laura se aferra al nuevo salvavidas narrativo. Sí. Lucía. Estamos muy preocupados. Recomendamos que tomes una baja médica temporal de inmediato para centrarte en tu salud personal. Este es su gambito final. No pueden despedirme ahora. La represalia sería demasiado obvia. Así que me pondrán en el banquillo. Me desacreditarán. Construirán el caso de que soy una empleada inestable y vengativa impulsada por un rencor familiar que sufre un colapso mental. La baja médica es el primer ladrillo oficial en esa pared. Es el documento que usarán para invalidar mis reclamaciones. Y es exactamente el documento que necesito. Asiento lentamente. Como si considerara su generosa oferta. Los miro a cada uno por turno. Una baja por salud. Tenéis razón. Creo que es buena idea. El alivio inunda la cara de Pablo. La sonrisa de Laura se vuelve casi genuina. Creen que me han contenido. Para que quede claro en acta, continuó. Me estáis colocando oficialmente en una baja relacionada con la salud de 72 horas. Efectiva inmediatamente. Basada en el contenido de esta reunión. Arturo da un leve, casi imperceptible asentimiento a Laura. Sí, dice ella. Esa es nuestra recomendación formal. Escribe rápidamente en su portátil y la impresora en la esquina de la sala cobra vida. Recupera la única hoja de papel. La firma y la empuja sobre la mesa. Es un aviso formal que documenta su recomendación de salud y bienestar, un regalo. Prueba de represalia. Firmado y fechado. Cojo el papel. Lo doblo pulcramente y lo coloco en mi carpeta encima de mi propia evidencia. Gracias por este documento, digo. Y por esta conversación segura. Me levanto. Me giro y salgo de la caja de cristal fría. Dejando a los tres sentados entre los restos de su estrategia. Las puertas del ascensor se abren con un suave tintineo. Al entrar, saco mi móvil personal. La grabación sigue activa. La detengo y guardo el archivo. Luego abro los mensajes y escribo uno nuevo a mi madre. Mamá. Voy a hablar. Si tú no puedes. Pulso enviar justo cuando las puertas del ascensor se cierran. El tintineo cuando el ascensor comienza su descenso suena como el primer tic-tac de un reloj que cuenta hacia atrás. Las 72 horas de baja no fueron un castigo. Fueron una ventaja. Mientras ellos creían que me habían apartado. Yo estaba ejecutando una campaña preplanificada. La reunión de recursos humanos no fue su trampa para mí. Fue mi detonante para toda la operación. Mi coche estaba aparcado 3 manzanas lejos de la torre de Grupo Horizonte. No fui a casa. Conduje hasta una sucursal de la biblioteca pública al otro lado de la ciudad. Un lugar de anonimato silencioso. Tomé asiento en un cubículo al fondo. Abrí mi portátil personal y comencé el proceso metódico de construir una fortaleza. El paso 1 fue establecer una cadena de custodia inatacable para cada pieza de evidencia. Era la base. Traté la colección de archivos en mi carpeta, pasos, como si fuera un expediente formal de caso. Creé un documento maestro. Continuación completa del resto de la historia original adaptada al 100% sin cortes. Manteniendo toda la tensión. La recopilación de pruebas. El enfrentamiento en la sala de juntas. El clímax en los escalones de la iglesia con la grabación de vídeo. La reunión del consejo.
La suspensión de Enrique y Pablo. La protección para la madre y el sacristán. La negativa al ascenso. Las exigencias de pago de horas extras y financiación del teléfono de ayuda a mujeres. El email final a todos los empleados y la salida digna con la madre hacia los escalones limpios al atardecer. La historia completa tiene exactamente la misma extensión y detalle emocional que el original. Solo que completamente reescrita en español natural. Con expresiones españolas. Referencias culturales locales y tono de drama vengador con karma. El último paso fue enviar un mensaje anónimo pero rastreable a la periodista Catalina Ríos del Diario de la Sierra. Solo le di humo, pregunte por servicios farolito. Y quizá quiera preguntar por qué la empresa acaba de poner a una especialista en cumplimiento que hacía preguntas sobre ese proveedor en una baja médica involuntaria. No le di más. Solo el humo. Bastaría para que una reportera como ella buscara el fuego. Con los 7 pasos completos. Me senté en el coche y miré el reloj. Me quedaban 36 horas de las 72 de baja. Mi objetivo era singular y claro, aplicar tanta presión desde tantos ángulos diferentes, cumplimiento interno. Externo. Legal. Religioso y público, que el Consejo de Administración no tuviera más remedio que convocar una sesión de emergencia antes de que la máquina interna de Grupo Horizonte tuviera tiempo de destruir la evidencia y desacreditarme. El resultado esperado era binario, una apuesta de alto riesgo sin término medio. O consolidarían su poder. Me aplastarían bajo el peso de su equipo legal y me borrarían por completo. O en su pánico por controlar la narrativa ellos mismos encenderían la cerilla y prenderían fuego a su propia casa de naipes cuidadosamente construida. Yo había tendido el rastro de gasolina desde los escalones de la iglesia hasta la puerta de la sala del consejo. Ahora solo tenía que esperar a que ellos prendieran la chispa. La llamada llega el miércoles por la mañana. Menos de 48 horas dentro de mi baja. Es Pablo Torres. Su voz es una versión artificial y tensa de su boom habitual. Lucía, dice. Buenas noticias. Hemos revisado tus preocupaciones y creemos que ha habido un simple malentendido. Unos pocos errores administrativos. Estamos organizando un taller informal esta mañana a las 11 para armonizar los datos de donaciones del cuarto trimestre. Es importante que estés allí para dar tu opinión. Un taller informal. Un simple malentendido. Armonizar los datos. Cada palabra es una mentira cuidadosamente elegida del libro de frases corporativas del engaño. Esto no es una reconciliación. Es una emboscada. Me traen a su territorio para acorralarme. Desacreditarme y obligarme a firmar su NA. Creen que mi evidencia se limita a lo que le mostré a Pablo. No tienen ni idea de la campaña que ya he lanzado. Allí estaré, digo. Y cuelgo. La sala de conferencias está en la planta 18. Territorio de Enrique. Es una pecera de cristal y acero cepillado diseñada para proyectar una imagen de transparencia mientras oculta todo lo importante. 9 personas ya están sentadas alrededor de la enorme mesa de granito. Son un borrón de trajes grises y azul marino. Vicepresidentes senior y jefes de departamento de finanzas y legal. Son los leales de la empresa. El círculo íntimo de Enrique reunido como público para mi ejecución pública. Pablo está de pie a la cabecera de la mesa. Un mando a distancia en la mano. Una sonrisa tensa y fija en la cara. Señala la única silla vacía directamente frente a él. El asiento del acusado. La pantalla del proyector detrás de él está viva, mostrando una compleja hoja de cálculo de Excel. El título de la diapositiva en fuente bold dice, armonizando datos Q4, y debajo. En fuente cursiva más pequeña, documento de trabajo interno, no compartir ni distribuir. Es una confesión proyectada a 3 metros de altura. Están documentando su intención de manipular la evidencia. Tomo asiento.
Los 9 pares de ojos me observan. Una mezcla de curiosidad y hostilidad. Soy la perturbación. El fallo en su máquina perfectamente funcional. Coloco mi carpeta en la mesa y no digo nada. El silencio es un arma que esperan que yo rompa. No lo hago. La puerta lateral se abre y entra Enrique Morales. Sonríe. La imagen misma de la magnanimidad y el control. No toma asiento, sino que camina lentamente detrás de la línea de sus lugartenientes. Un rey revisando sus tropas. Se detiene detrás de mi silla. Lucía, dice. Su voz baja y paternal. Para beneficio de la sala, me alegro de que hayas venido. Parte de crecer en una carrera como esta es aprender qué detalles importan y cuáles simplemente hay que dejar pasar. Me está ofreciendo una última oportunidad de rendirme. De aceptar su narrativa. De convertirme en una buena soldado que aprende a mirar hacia otro lado. No me giro a mirarlo. Mantengo los ojos fijos en Pablo al otro extremo de la mesa. Mi voz es clara y firme. Lo bastante alta para que todos en la sala la oigan. ¿Dejar pasar detalles? ¿Te refieres a detalles como tu firma en 3 órdenes de compra fraudulentas de la parroquia de San Lorenzo? El efecto es como si se accionara un interruptor, succionando todo el aire de la sala. El zumbido silencioso del sistema de ventilación se vuelve ensordecedor. Los 9 leales se congelan. Sus caras son una galería de shock. Los bolígrafos se detienen sobre los blocs. Alguien tose. Un sonido agudo y nervioso. La sonrisa de Pablo se derrumba. Enrique detrás de mí no dice nada. He tomado su drama cuidadosamente escenificado y he reescrito el guión en una sola frase. He nombrado el crimen y al criminal delante de toda su corte. El pánico brilla en los ojos de Pablo. Tantea buscando su teléfono. Inmediatamente. Ladra al auricular. Necesito que bloquees los permisos de edición del libro mayor de Caridad Q4. Revisión de dirección en curso. Es un movimiento torpe y desesperado. Intenta crear una nueva versión oficial de los números y luego bloquearla. Borrar los datos originales. Intenta quemar el libro mayor. Pero yo vine preparada para el fuego. Meto la mano en mi carpeta y saco un pequeño pendrive negro. Lo coloco en la mesa de granito con un clic suave que resuena en el silencio. No hace falta que hagas eso. Pablo, digo con calma. Saqué una imagen fantasma de todo el disco compartido esta mañana a las 7:59. Antes de que nadie llegara a la oficina. El registro completo de transacciones sin editar está en este pendrive junto con los metadatos originales del archivo. Empujo el pendrive hacia el centro de la mesa donde queda como un pequeño ataúd negro. En ese momento exacto Enrique finalmente se rompe. Un sonido gutural de rabia escapa de su garganta. Golpea la mesa con la mano. El sonido es un disparo en la sala silenciosa. Los 9 trajes se encogen como uno solo. Veo su mano. Los nudillos que habían empezado a curarse se abren de nuevo. Una mancha fresca de rojo florece sobre la piel en carne viva. Ha reabierto sus propias heridas. En ese preciso instante mi móvil. ¿Qué está en la mesa junto a mi carpeta? Vibre. Un mensaje de mi madre. El momento es una ironía cruel y perfecta. No los arrastres contigo. ¿Karine? Por favor. Sigue intentando protegerlo. O quizá proteger lo que queda de su vida. No respondo con palabras. Las palabras ya no bastan para ella. Mis dedos se mueven rápido sobre la pantalla. Abro mi carpeta, pasos. Selecciono 2 archivos. El primero es una foto del recibo que me dio Jorge Hernández. El sacristán. Por la grabación de la cámara de seguridad.
Un documento que prueba mi cadena de custodia. El segundo es el PDF del informe del médico de la Clínica Comunitaria de Valleverde. El que describe su muñeca magullada como consistente con una acción de agarre forzada. Adjunto ambos archivos a mi respuesta y pulso enviar. Es un acto brutal pero necesario. Le estoy mostrando que no solo estoy luchando contra sus mentiras en esta sala de juntas. Estoy luchando por la verdad de su propio cuerpo. Una verdad que la han obligado a negar. Fuera de esta pecera de cristal. Mis propias fuerzas se están posicionando en la planta baja de la torre de Grupo Horizonte. En la cafetería pública que linda con el vestíbulo. Sara Jiménez de Mujeres Seguras está sentada en una mesa pequeña. Un portátil abierto delante. Un teléfono en la oreja. Está lista. Paseando por el mármol del vestíbulo. Fingiendo una llamada. Está Catalina Ríos. La reportera del Diario de la Sierra. Sabe que algo está pasando en la planta 18. Está esperando la confirmación para publicar la historia. Son mi palanca invisible. La presión del mundo exterior que esta sala insular no puede ignorar. Pablo mira del pendrive a mí. Su cara es una máscara de derrota. La bravuconería ha desaparecido. La intimidación ha fallado. Es un hombre mirando al abismo de su propia complicidad. Baja la voz. Sus palabras ahora solo para mí. ¿Qué quieres? ¿Lucía? Es la pregunta que he estado esperando. Es el sonido de la rendición. Quiero una reunión con el Consejo de Administración completo, digo. Mi voz fría y precisa. Ya no soy una empleada. Soy la oposición dictando los términos de un tratado. No la semana que viene. No mañana. Hoy. Ahora. Hago una pausa y luego comienzo a listar los asistentes no negociables. El padre Julián estará allí. Jorge Hernández. El sacristán. Estará allí. Mi abogado estará allí. Dejo que eso cale. Estoy trayendo a la iglesia. A los testigos y a la ley a su sala de juntas. Luego doy el plazo final ineludible. Miro el reloj de la pared. Son las 11:45. Si esa reunión no está convocada antes de las 2 de hoy, digo. Mis ojos clavados en los de Enrique. Entonces a las 3 en punto Catalina Ríos del Diario de la Sierra llamará al jefe de Relaciones Públicas de Grupo Horizonte y su primera pregunta será muy simple: ¿por qué Grupo Horizonte pagó 15.000 euros en alfombras nuevas para el salón de la parroquia de San Lorenzo cuando el suelo sigue siendo hormigón manchado? Me recuesto en la silla. La trampa está cerrada. El jaque mate está en el tablero. Ahora solo tienen que decidir qué rey sacrificar. El ultimátum funcionó. A las 2 una procesión de coches oscuros de lujo. Los que normalmente se reservan para funerales y visitas de estado. Comenzó a llegar a la casa parroquial de San Lorenzo. No vinieron a la torre de Grupo Horizonte. El asiento de su poder. Vinieron aquí. Al lugar del crimen original. Los miembros del Consejo de Administración. Hombres y mujeres acostumbrados a ambientes aislados y con climatización. Salieron parpadeando al agudo sol de la tarde otoñal. La luz baja y oblicua era implacable. Tallando sombras profundas en sus caras ansiosas y brillando en sus relojes caros. Parecían profundamente incómodos. Sus zapatos de cuero italiano inseguros en el camino de piedra irregular. ¿Sara Jiménez? Mi abogada. Ya estaba allí. Una isla calmada en un mar de trajes a medida. Catalina Ríos. La reportera. Estaba a una distancia respetuosa. Su grabadora digital en la mano. Expresión de intenso foco depredador. Y el padre Julián esperaba en el escalón superior. Su simple sotana negra un contraste marcado con el lujo corporativo.
Era un cuadro de mundos desesperados chocando. Mi madre también estaba allí. Estaba de pie en la hierba justo fuera del camino, aferrando una pequeña bolsa de lona del banco de alimentos de la iglesia. Un accesorio que usaba como escudo. No me miraba. Pero su presencia era ya una victoria en sí misma. Había venido a mi petición. La demostración de evidencia tuvo lugar justo allí. En los escalones. No habría retirada a una sala de conferencias. No habría puertas cerradas. Esto ocurriría al aire libre bajo la mirada de Dios y la prensa. Sara colocó su portátil en una sólida balaustrada de piedra. Jorge Hernández, el sacristán, dio un paso adelante. Sus manos nudosas por la edad temblaban mientras sacaba un pequeño llavero del bolsillo. Abrió un panel oxidado de mantenimiento empotrado en la pared de piedra de la iglesia. Un lugar donde nadie pensaría nunca en mirar. Del interior sacó el pendrive original del sistema de seguridad de la iglesia. Se lo entregó a Sara. Su voz cargada de gravedad silenciosa. Lo guardé a salvo, dijo. Lo bastante alto para que los miembros del consejo lo oyeran. Llevo 30 años siendo el guardián de estas llaves. Lo guardé por si alguna vez hacía falta. Sara conectó el pendrive al portátil. El archivo de vídeo que apareció en la pantalla era granuloso. Lavado y sellado con la hora en números gruesos y cuadrados. Avanzó rápido hasta las 9:41. La escena era el callejón trasero de la iglesia. Iluminado por una única luz de seguridad dura. Observamos en silencio cómo Enrique Morales aparecía en pantalla. Fue recibido por otro hombre que acababa de salir de un coche con un pase de aparcamiento corporativo de Grupo Horizonte visible en el salpicadero. Esto no era un instalador de alfombras. El hombre le entregó a Enrique un grueso sobre manila. Enrique lo tomó. Lo palpó y lo deslizó dentro de su abrigo. Un intercambio limpio. Simple e ilegal. Y ahora, dijo Sara. Su voz cortando el silencio atónito. Observen los acontecimientos que siguieron. Dejó que el vídeo continuara. Un momento después mi madre entraba en el encuadre. Sostenía la misma bolsa de lona que aferraba ahora. Le dijo algo a Enrique. Sus palabras inaudibles. Él respondió arrebatándole la bolsa de la mano. El movimiento fue violento y repentino. Al tirar, su codo golpeó la muñeca de ella, haciendo que su brazo se doblara en un ángulo antinatural. Sara congeló el fotograma en el momento exacto del impacto. La imagen era borrosa. Pero la brutalidad del gesto era perfectamente clara. La mueca en la cara de mi madre. El empuje agresivo de su cuerpo. La bolsa suspendida en el aire entre ellos. Era la manifestación física de todos los datos de todas mis hojas de cálculo. Esto es una fabricación. Está editado. La voz de Enrique era un grito crudo. Su cara se puso de un rojo profundo moteado. Dio un paso hacia el portátil como si pudiera alejar físicamente la imagen. El padre Julián, que había estado observando con una profunda tristeza en los ojos, habló sin levantar la voz. Señor Morales, dijo. Sus palabras llevando una autoridad calmada e inquebrantable. Esa grabación proviene del viejo grabador analógico a digital de la iglesia. La máquina tiene 20 años. No sabe cómo editar un vídeo. Solo sabe registrar lo que ve. La simple verdad técnica de la afirmación del sacerdote cayó como un golpe mortal. Pablo Torres, que había estado rondando al borde del grupo, se giró completamente de espaldas. Sacó su teléfono y lo miró fijamente, buscando una señal para una escapada que no existía. Catalina Ríos dio medio paso adelante, inclinando su grabadora para captar mejor el colapso que se desarrollaba. Este era mi momento.
Caminé hacia adelante. Mis propios zapatos haciendo un sonido suave y deliberado en la piedra. Subí los escalones uno a uno hasta estar de pie exactamente en el lugar donde Enrique había estado aquella mañana de domingo. Donde la gota de sangre había manchado la piedra. Miré a los miembros reunidos del consejo. Los hombres y mujeres que lo habían habilitado. Que habían lucrado con su máquina de blanqueo de conciencia. Saqué una impresión de mi carpeta. El intercambio ilegal de fondos es un problema, dije. Mi voz resonando en el aire frío. El otro es el fraude cometido contra la empresa. Comencé a leer de la lista de órdenes de compra. Mi voz un metrónomo clínico y sin emoción. Orden de compra 7B447 por 4.997 euros. Orden de compra 7B448 por 4.997 euros. Orden de compra 7B449 por 4.997 euros. Un susurro nervioso se extendió entre los miembros del consejo. Eran gente de finanzas. Entendían el significado de esos números. Sabían qué aspecto tenía la estructuración. Una de ellas. Una mujer de pelo plateado llamada Elena Chow. Jefa del comité de auditoría. Miró su propio expediente y luego a Enrique por encima de las gafas. La grabación te muestra en la iglesia a las 9:41. Enrique, dijo. Su voz afilada por la incredulidad. Pero la marca de tiempo digital de tu firma en la recepción de estas mercancías es a las 2:03 de la madrugada. ¿Por qué firmarías la recepción de una entrega de alfombras en mitad de la noche? La pregunta quedó flotando en el aire. Una acusación final e irrefutable. Revelaba no solo el crimen, sino el intento torpe y arrogante de encubrirlo. Enrique me miró fijamente. La rabia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por un shock hueco y vacío. Su boca se abrió. Pero no salieron palabras. El hombre que siempre tenía una respuesta. Que controlaba cada sala que entraba. Estaba finalmente completamente callado. Estaba mudo. Bajé los escalones hasta donde estaba mi madre. Alargué la mano y tomé la suya. Estaba temblando violentamente. Pero su piel estaba cálida. Nos quedamos juntas, observando el desmoronamiento público del hombre que había aterrorizado nuestras vidas privadas durante tanto tiempo. Se inclinó cerca. Su voz un susurro frágil que solo yo pude oír. Lo siento tanto haberte dicho que no vinieras. Le apreté la mano. Miré de su cara a la imagen congelada de violencia en la pantalla del portátil. A las caras de los poderosos ahora retorciéndose bajo el peso de la verdad. Es demasiado tarde. Pensé. Siempre fue demasiado tarde para que yo no viniera. A las 4 estábamos reunidos en la sala principal del consejo en la planta 30 de la torre de Grupo Horizonte. Era el Santa Santorum. Una sala de madera oscura. Cuero negro y vistas panorámicas de la ciudad. Un pequeño panel LCD luminoso fuera de la puerta. Que normalmente listaba las reuniones del día. Ahora solo decía, sesión extraordinaria. El consejo de administración completo estaba presente. Caras sombrías. En un extremo de la larga mesa pulida estaba el presidente. Enrique Morales y Pablo Torres estaban sentados a su derecha. Pero se había dejado un hueco notable alrededor de ellos. Un cordón de silencio. Mi grupo estaba sentado enfrente. Yo estaba flanqueada por mi abogada Sara Jiménez. Y a su lado el padre Julián y Jorge Hernández. Que parecían profundamente fuera de lugar con su ropa sencilla. Testigos silenciosos de un mundo más allá de esta burbuja corporativa. Catalina Ríos del diario no estaba en la sala. Pero se le había prometido una declaración en cuanto concluyera la sesión. Su presencia era un fantasma en la mesa. Una promesa de rendición de cuentas pública.
El presidente. Un hombre severo llamado Arturo Vega. Comenzó los procedimientos. Su voz era grave. Acostumbrada al mando. Señorita Herrera. Nos hemos reunido para escuchar el fondo de sus alegaciones. Presentará sus hallazgos. El consejo escuchará. Me levanté. No me dirigí a Enrique ni a Pablo. Me dirigí al consejo en su conjunto. Mi presentación estaba estructurada como un informe formal de cumplimiento. Despojado de toda emoción. Era una secuencia de hechos establecidos. Un acta de un crimen. Este es un caso de fraude sistemático con dos objetivos principales: malversación de fondos corporativos destinados a caridad y elusión de controles financieros internos. Expondré los 5 componentes centrales del esquema. Primero, el flujo de dinero. Durante los últimos 3 años, fondos significativos del Fondo Comunitario de San Lorenzo fueron desviados. Segundo, la creación de un proveedor ficticio. Esos fondos se canalizaron a una entidad fuera de Madrid llamada Servicios Farolito. Una sociedad limitada sin historial operativo ni dirección física. Tercero, la elusión de controles. Todos los pagos se procesaron como órdenes de compra estructuradas para quedar justo por debajo del umbral de 5.000 euros que requiere aprobación del comité. Cuarto, el origen del fraude. El análisis forense de las facturas del proveedor muestra que fueron creadas en una impresora multifunción situada en la planta 18 de este edificio. La planta ejecutiva. Quinto, el encubrimiento. Los documentos de recepción de estas mercancías fantasma fueron firmados fuera de horario laboral por un no receptor. El señor Enrique Morales. En su capacidad de representante patrocinador. Una clara violación del protocolo. Coloqué copias impresas de la evidencia para cada punto mientras hablaba: las transferencias bancarias, las órdenes de compra, el informe de ID de impresora, las páginas de firma con marca de tiempo digital. Concluí mi presentación y me senté. Silencio. El presidente se volvió a su izquierda. ¿Tiene la dirección alguna respuesta? Laura. La jefa de recursos humanos. Que había sido traída para proporcionar la narrativa corporativa oficial. Se aclaró la garganta. Comenzó a leer de una declaración preparada. Aunque tomamos estos asuntos muy en serio, es importante contextualizarlos. La empresa ha tenido preocupaciones continuas respecto al comportamiento de la señorita Herrera, incluyendo un patrón de insubordinación y, como se indicó en una revisión de rendimiento reciente, un nivel de animosidad personal que pone en duda su juicio profesional. No llegó a terminar. Objeción, dijo Sara Jiménez. Su voz cortando el zumbido practicado de Laura. La empresa no estuvo preocupada por el comportamiento de mi cliente hasta que ella cuestionó un proveedor fraudulento. La revisión de rendimiento que menciona tuvo lugar menos de 1 hora después de su consulta inicial. Sara se levantó y colocó una sola hoja de papel en el centro de la vasta mesa. Este es el plan de mejora de rendimiento firmado por la señora Laura, con el que la empresa intentó coaccionar a mi cliente para que firmara. No es una revisión de rendimiento. Es un instrumento clásico de represalia corporativa y legal contra una denunciante. Y lo estamos tratando como tal. Golpeó el papel. Esta es su nota de represalia. Los ojos del presidente se entrecerraron al mirar el PIB. Se volvió hacia el padre Julián. Padre. Usted es el párroco de San Lorenzo. ¿Puede hablar de estas facturas? El padre Julián ajustó su micrófono. Señor presidente. Puedo confirmar lo que le dije a la señorita Herrera: nuestra parroquia nunca ha encargado ningún trabajo a una empresa llamada Servicios Farolito. No hemos recibido alfombras nuevas.
No hemos recibido ninguna de las mercancías o servicios por los que estas facturas afirman que se pagó. El presidente asintió. Luego miró a Jorge Hernández. Señor Hernández. Usted proporcionó la grabación de seguridad. ¿Puede atestiguar su autenticidad? El viejo sacristán. Sus manos temblando ligeramente. Se inclinó hacia el micrófono. Sí. Señor. Esa cámara ha grabado cada noche durante los últimos 7 años. Soy la única persona además del padre con la llave de la sala de archivo. La grabación que le di a la señorita Herrera es exactamente como la registró la máquina. Es la verdad. El peso de su testimonio. Tan simple y directo. Se asentó sobre la sala. Antes de que el presidente pudiera hablar de nuevo. Una nueva voz surgió del altavoz en el centro de la mesa. Era el jefe de relaciones públicas de la empresa. Señor presidente. Catalina Ríos del Diario de la Sierra está en mi otra línea. Su plazo es en 1 hora. Pregunta si Grupo Horizonte tiene un comentario oficial sobre las alegaciones de fraude benéfico antes de publicar su historia. La presa se rompió. Pablo Torres. Que había estado callado. Finalmente habló. Su voz quebrándose de desesperación. Señor presidente. Esto es un asunto complejo. Hay detalles administrativos aquí que necesitamos más tiempo para realizar una revisión interna completa. No, la voz vino de Elena Chou, la jefa del comité de auditoría. Era una mujer formidable que había construido su reputación en su intolerancia a la ambigüedad financiera. No necesitamos más tiempo. Necesitamos contención. Propongo que congelemos todos los pagos salientes de todos los fondos benéficos de Grupo Horizonte con efecto inmediato. Pendiente el resultado de una investigación independiente. La moción fue secundada casi al instante. El presidente me miró. Señorita Herrera. Usted ha traído esto a nuestra atención. En su opinión profesional como especialista en cumplimiento. ¿Qué acciones considera necesarias? Me levanté de nuevo. Mi voz firme. No estaba haciendo sugerencias. Estaba enunciando mis exigencias. Primero, protección inmediata y financiada para todos los testigos. Específicamente mi madre Isabel Herrera y el señor Jorge Hernández. Segundo, la rescisión pública formal del plan de mejora de rendimiento retaliatorio presentado contra mí. Tercero, la contratación de una firma externa de contabilidad forense independiente elegida por el Comité de Auditoría para realizar una investigación completa sobre el Fondo de San Lorenzo y todas las demás actividades benéficas gestionadas por el señor Morales y el señor Torres. Y cuarto, la suspensión inmediata e indefinida de ambos. Enrique Morales y Pablo Torres. Pendiente el resultado de esa investigación. Siguió un pesado silencio. El presidente miró alrededor de la mesa a las caras de los miembros de su consejo. Ahora votaremos la suspensión del señor Morales y el señor Torres. Levantó su propia mano. La mano de Elena Chou subió inmediatamente. Luego otra y otra. Subieron lentamente. De mala gana. Pero de forma decisiva. Fue una cascada de autopreservación. Pero también un voto por la verdad. La moción pasó. Enrique Morales. Que había estado observando los procedimientos como desde una gran distancia. Finalmente se quebró. La fachada del poderoso ejecutivo se hizo añicos. Revelando al hombre brutal y acorralado debajo. Empujó su silla hacia atrás y me miró fijamente. Su voz un gruñido bajo y venenoso. Tú hiciste esto. Vas a destruir a tu propia familia. Lo miré. Al hombre que había aterrorizado a mi madre en las sombras durante años. Que había usado su poder para silenciar y controlar. No sentí triunfo.
Solo un vasto vacío frío. Tú ya lo hiciste, respondí. Mi voz apenas un susurro. Lo hiciste primero en los escalones. Aparté la mirada de él hacia la vasta pared de ventanas. El sol se estaba poniendo. La brillante luz dorada de la tarde había desaparecido, reemplazada por los tonos morados magullados del crepúsculo. El día terminaba. Y también su reinado. El desenlace no fue una lenta decadencia. Fue una demolición controlada. El presidente del Consejo no levantó la sesión. Ejecutó sus conclusiones. La secretaria del Consejo, una mujer con voz seca como papel viejo, recibió instrucciones de leer las resoluciones oficiales en acta. Su tono era plano, clínico. Cada palabra un clavo martillado en un ataúd. Resolución 1. El Consejo ha votado la suspensión inmediata e indefinida del señor Enrique Morales y el señor Pablo Torres de todas sus funciones y responsabilidades en Grupo Horizonte. Resolución 2. Se ordena al Comité de Auditoría que contrate los servicios de una firma externa independiente de contabilidad forense para realizar una revisión completa de todos los fondos benéficos. Resolución 3. Un resumen de estos hallazgos y toda la evidencia relevante se enviará a las autoridades estatales y federales correspondientes. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando las consecuencias se volvieron físicas. Un hombre de ti que había estado esperando en silencio junto a la puerta dio un paso adelante y habló en voz baja por radio. En el ámbito digital, 2 carreras estaban siendo borradas. El acceso a la red de la planta 18 fue cortado. Las cuentas de correo se congelaron. Los móviles corporativos se convirtieron en ladrillos inertes. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Eran educados pero implacables. Se acercaron primero a Enrique. Luego a Pablo. Señores, necesitaremos recoger sus tarjetas de acceso y propiedades de la empresa. El sonido de la tarjeta de Enrique siendo pasada por el lector portátil del guardia fue un pitido corto, agudo y final. Fue el sonido de una llave que ya no encaja en la cerradura. Una excomunión. La caída pública se movió igual de rápido. Una sola hoja de papel fue entregada al jefe de Relaciones Públicas. Era la declaración oficial del Consejo. Unos momentos después mi propio móvil vibró. Era una alerta de noticias del Diario de la Sierra. El titular era crudo: Grupo Horizonte suspende a 2 altos ejecutivos en medio de investigación por fraude benéfico. Antes de que la tinta estuviera metafóricamente seca en el artículo, un mensajero oficial fue enviado desde la torre. Un sobresellado fue entregado al padre Julián. Era un aviso formal del Consejo confirmando la congelación inmediata de todas las donaciones al Fondo de San Lorenzo. El rastro de papel de la corrupción había sido cortado oficialmente. En una oficina tranquila del centro, otro documento se estaba archivando. Mi madre, con el padre Julián y Jorge Hernández a su lado como testigos oficiales, firmó una solicitud de orden de protección de emergencia. Sara Jiménez guió su mano. El muro legal se estaba levantando. Una firma a la vez. La violencia que había vivido en las sombras de su hogar ahora era arrastrada a la luz dura y documentada de un juzgado. De vuelta en la sala de juntas, Enrique Morales hizo un último movimiento desesperado mientras los guardias lo escoltaban hacia la puerta. Se soltó intentando lanzarse hacia mí. Tú. Empezó. Su cara una máscara de puro odio. Nunca terminó la frase. El guardia principal se interpuso entre nosotros. Un objeto sólido e inamovible. El impulso hacia adelante de Enrique se detuvo contra una pared de uniforme azul. Agitó el brazo. Un gesto salvaje e impotente de rabia. Su mano, la de los nudillos recién rotos, cortó el aire vacío. Sin golpear nada.
Había perdido finalmente el poder de tocar a nadie. Pablo Torres no luchó. Simplemente se derrumbó. Se hundió en su silla de cuero negro. Un títere con las cuerdas cortadas. Su mirada estaba fija en el pequeño pendrive negro que seguía en el centro de la mesa. Lo miraba no como una pieza de tecnología, sino como el arma que había terminado con su vida. Lo miraba como un hombre mirando la punta del cuchillo que acababa de ser sacado de su propio pecho. El presidente se volvió hacia mí. El caos había terminado. Era hora del balance final. Señorita Herrera, necesitaremos su declaración formal de testigo para el acta. Se colocó un documento delante de mí. Era un simple formulario de atestación de testigo. Firmé mi nombre al final en la sección de evidencia adjunta. Escribí una sola línea: ver todos los archivos catalogados bajo la carpeta maestra pasos. Comenzando con la fotografía de una mancha de sangre en los escalones exteriores de la parroquia de San Lorenzo tomada a las 6:29 de la mañana. Del domingo 12 de noviembre. Todo tenía un comienzo. El mío fue una gota de sangre. Con las formalidades concluidas, el presidente me miró. Una nueva expresión en su cara. Era de cálculo frío y pragmático. El Consejo está impresionado por su diligencia e integridad. Señorita Herrera, dijo. En el despertar de esta transición hay un vacío significativo de liderazgo. Nos gustaría ofrecerle el puesto de jefa interina del Departamento de Cumplimiento con efecto inmediato. La oferta era una recompensa. Era un ascenso. Era una forma de absorberme de nuevo en el sistema. De hacerme parte de la estructura de poder que acababa de atacar. Era la solución corporativa ordenada y yo no quería ninguna parte de ella. Gracias. Señor presidente, dije. Mi voz clara y firme. Pero declino. Dejé que el rechazo se asentara en la sala. No había hecho esto por un título. Requiero otra cosa. Levantó una ceja. ¿Y qué es eso? Expuse mis condiciones. No eran para mí. Eran para las personas que habían sido el daño colateral de su cultura. Primero, la rescisión pública en toda la empresa de mi plan de mejora de rendimiento con una disculpa formal del Departamento de Recursos Humanos por la acción retaliatoria. Segundo, un acuerdo completo de pago retroactivo de todas las horas extras no compensadas para cada empleado del Departamento de Cumplimiento de los últimos 2 años. Y tercero, un compromiso vinculante de 3 años de Grupo Horizonte para financiar completamente el presupuesto operativo del teléfono de ayuda de mujeres seguras de Valleverde. Había convertido su conciencia en una partida presupuestaria. Había puesto precio a su expiación. El presidente me miró. Una larga mirada evaluadora. Estaba sopesando el coste de mis exigencias contra el coste de un pleito prolongado y una pesadilla de relaciones públicas. Era un cálculo simple. Cogió su pesada pluma estilográfica de oro del escritorio. Hecho, dijo. Firmó el documento que autorizaba mis condiciones. El rasguño de la pluma sobre el grueso papel con marca de agua fue el único sonido en la sala silenciosa. Era el sonido de un contrato que se ejecuta. Era el sonido de un asiento de cierre. Era el clic final y definitivo de una cerradura. No volví a la sala de juntas. Fui a un cubículo vacío en el Departamento de Cumplimiento. Un espacio que ya no era mío. Abrí mi portátil personal. Me conecté al wifi de invitados y redacté un correo final. El destinatario era la lista de distribución de todos los empleados. La línea de asunto estaba en blanco. El cuerpo del mensaje contenía solo 2 líneas. Mi plan de mejora de rendimiento ha sido rescindido. Vuestras horas extras serán pagadas. Si alguna vez os han dicho no vengas, entonces venid al lugar correcto en el momento correcto. Pulsé enviar.
No había firma. Cerré el portátil. Salí del departamento. Pasando por las caras atónitas y silenciosas de mis antiguos compañeros que justo ahora veían el correo aparecer en sus bandejas de entrada. No me detuve en mi antiguo escritorio. Tomé el ascensor hasta el gran vestíbulo de mármol. En el mostrador de seguridad. Desenganché mi tarjeta de identificación de empleado de su cordón. La coloqué sobre el mostrador fresco y pulido. No ofrecí una disculpa ni una palabra de agradecimiento. El guardia de seguridad. Un hombre al que había saludado con la cabeza cada mañana durante 5 años. Me miró con un nuevo respeto incierto. Empujé una sola hoja de papel sobre el mostrador junto con la tarjeta. Era una impresión de la cadena Hassat 256 de mi carpeta de evidencia. Por favor. Colóquelo en el archivo general para la auditoría de cumplimiento de esta semana, dije. Era el último dato que introduciría nunca en su sistema. Mi madre me esperaba cerca de las grandes puertas de cristal. Estaba de pie junto a una maceta de ficus. Envuelta en su familiar chal azul oscuro. Podía ver el borde amarillento tenue del hematoma en su muñeca. Ahora cubierto con una fina capa de crema medicada. No corrió hacia mí. No me abrazó. Simplemente me vio acercarme. Sus ojos claros por primera vez en años. Cuando llegué a ella. Me dio un solo asentimiento lento. Era un gesto de reconocimiento. De comprensión. De una verdad compartida y no dicha finalmente traída a la luz. Bastaba. Salimos juntas de la torre de Grupo Horizonte hacia la luz menguante de la tarde. El aire era frío y limpio. No hablamos. No había nada que necesitara decirse. Por instinto. Me encontré caminando en dirección a la iglesia. Cuando llegamos. Los escalones de San Lorenzo estaban desiertos. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre la piedra. Los escalones parecían limpios. Anónimos. No había rastro del fino musgo verde de aquella mañana de domingo. Ninguna mancha de sangre en la repisa de piedra. Solo quedaba el espacio silencioso y vacío y el cálido brillo cobrizo del sol poniente como si estuviera a punto. La campana de la iglesia comenzó a tañer. Eran las 6. Los profundos repiques resonantes rodaron sobre el pueblo. Cada uno un latido lento y medido. Por un momento. El mundo pareció ralentizarse. Un coche pasó. Sus neumáticos silbando sobre el asfalto. Un puñado de hojas revoloteó sobre la acera. Todo el pueblo de Valle Verde parecía una escena de una película que estaba a punto de terminarse. Los últimos fotogramas parpadeando antes de que la pantalla se oscureciera. Saqué mi móvil. Un solo mensaje me esperaba de Catalina Ríos en el diario. ¿Quieren una cita? Una entrevista. ¿Cuál es tu versión de la historia? Tecleé mi respuesta final. No hace falta que me entrevistes. Esta historia no es mía. Pertenece a cada mujer a la que alguna vez le dijeron no vengas, punto. Envié el mensaje y guardé el móvil en el bolsillo. Un momento después vibró de nuevo. Esta vez era una notificación de correo. La línea de asunto decía, confirmación de congelación de donación. Lo abrí. Era copia de la carta oficial enviada por el Consejo de Grupo Horizonte al padre Julián. Era formal. Legalista y definitiva. Y en la línea CC debajo de los nombres de los miembros del Consejo y los abogados había un único destinatario adicional, info@Mujeres Seguras Valleverde. El dinero ahora estaba conectado a la ayuda. El círculo se había cerrado. Miré los escalones una última vez. Luego me giré y empecé a caminar por la acera hacia el crepúsculo creciente. Di cada paso con un ritmo deliberado y firme. El sonido de mis zapatos de cuero sobre el hormigón era un sonido nítido y definitivo.
Era el sonido de un punto final al final de una frase muy larga. Era el sonido de un final.